que hablar del efecto coronavirus, pero en este caso, Nico, en la popularidad de los líderes mundiales, incluso líderes impensados que han cometido serios errores y que son duramente cuestionados por la oposición en sus respectivos países. Y te estoy hablando aquí nada menos que de Donald Trump, de Boris Johnson. El propio primer ministro italiano, Giuseppe Conte, está experimentando un incremento, un crecimiento muy significativo en el apoyo a su gestión en medio de esta crisis. Vamos a repasar esto en datos y después, por supuesto, todo el análisis. Bueno, arrancamos con el caso, por supuesto, de Donald Trump, donde hablamos de alguien que venía prácticamente con un camino allanado de cara a las elecciones que esperaban en noviembre, con una oposición dinamitada, ¿no? Estamos hablando de un partido demócrata que presentaba más de una decena de candidatos que ahora parecen columnarse más claramente detrás del moderado Joe Biden, lo cual incrementa las posibilidades de los demócratas para las elecciones presidenciales, pero que venía muy, muy sólido. Bien, les voy a dar los datos. 49% es la aprobación a la gestión de Donald Trump. Es un máximo para él, ¿no? En lo que va de su gestión. Un 60% de los americanos consultados por Gallup, que es la fuente de estos datos, aprueba el manejo de la crisis del coronavirus. Recordemos, esto es alguien que no solo utilizó un término estigmatizante para hablar del virus, ¿no? Sino que además lo subestimaba, por supuesto sobreestimaba la capacidad de reacción, entendiendo que el sistema de salud norteamericano tiene algunos problemas de base muy significativos y algunos debates de larga data que tienen que ver con la cantidad de gente que se queda afuera del acceso a la salud. Bueno, pues Donald Trump en apariencia fortalecido. ¿Qué es lo que dicen los especialistas, los analistas? Ahora le vamos a preguntar a Sergio Berenstein. Hay que esperar a que se vean los resultados más claramente del impacto económico. Vamos al caso de Boris Johnson, que contábamos a través de un video, básicamente comunicó que dio positivo en el test de coronavirus. Boris Johnson, primer ministro, el hombre que llevó adelante el Brexit después de esa debacle política que fue. Este hombre que no solamente subestimaba los efectos que podía tener y por supuesto era muy reticente a tomar medidas drásticas, sino que además se jactaba de darse la mano con gente. Bueno, finalmente Boris Johnson tuvo que dar de alguna manera marcha atrás o repensar el rumbo con el que trataba esta crisis y después de decir me doy la mano con todo el mundo, el apoyo actual de los votantes es del 72% de apoyo a su gestión hasta ahora como primer ministro. Por supuesto, en este caso hay que tener muy en cuenta también lo que ha pasado con la gestión del Brexit y todo lo que significó para la escena política allí en el Reino Unido. Bien, el apoyo a Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, un país una Italia devastada. Un país golpeadísimo por las cifras, no solamente de contagios, sino también por la tasa de mortalidad. Estamos hablando de incrementos para algunas encuestas de hasta el 8% en su imagen. Ahora estamos en comunicación con Sergio Berenstein, porque claro, lo decíamos, Sergio, hay que ver después de esta búsqueda que sin dudas tiene que ver con el miedo y la angustia colectiva que hay, esta búsqueda de un liderazgo claro, no ha jugado a favor de estos líderes y luego, con el paso del tiempo y los efectos más claros en la economía real, podemos llegar a ver a estas imágenes positivas mermar y mucho. Indudablemente, Caro, es un momento en el cual cuando uno analiza la foto, efectivamente es lo que vos analizabas con tanta claridad, con tanta precisión. En todos los casos uno ve un incremento en el apoyo, en la imagen positiva de los líderes. Incluso esto pasa en la Argentina con Alberto Fernández, ¿verdad? Porque la sociedad busca una conducción, busca incluso muchas veces delegar facultades para transitar situaciones tan obviamente angustiantes, inesperadas, difíciles. Pero las consecuencias económicas recién se están sintiendo y en alguna medida, en la medida que estamos en el medio de la crisis sanitaria, esto queda como un segundo plano. Hoy lo dijo Donald Trump, de ese modo. La economía es la segunda cuestión, lo más importante es salvar vidas, el mismo criterio que acá escuchamos en boca del presidente Fernández. Con lo cual, yo creo que es muy prematuro para entender el impacto de mediano plazo de la actual crisis y sobre todo el efecto que puede llegar a tener en la dinámica electoral. Algo que vale la pena recordar, Caro,
es que, por ejemplo, en el caso de Boris Johnson, él acaba de tener una elección donde ganó con mucha contundencia y aparte el partido laborista está sin liderazgo, ¿no? Ujú. Y esto lo favorece muchísimo. Es una situación tal vez muy, muy puntual, pero vale la pena recordarla porque muchas veces uno ve estas cifras, más del 70%, efectivamente es algo bastante fuera de lo común, se explica también por cuestiones de política local. Ahora, quiero hablar, por supuesto, de un líder muy controvertido por estos días, que además está poniendo mucho en juego incluso sus alianzas estratégicas. ¿Qué pasa con Jair Bolsonaro, no? Veía algunos datos recientes de Datafolia que hablaban de solo un 35% de la población considerando que la gestión de la crisis es buena, mientras que los gobernadores, en quienes está encomendando buena parte del manejo de lo que está sucediendo en Brasil con la pandemia del coronavirus, tienen una aprobación del 54%. Realmente él se las puede ver seriamente complicada, ¿no? Indudablemente, claro, creo que el caso de Bolsonaro es bastante singular porque él es una figura que viene de afuera de la política, estaba en un proceso de consolidación muy gradual, muy incipiente de su liderazgo y esta crisis lo toma realmente en una situación muy compleja con la economía que se empezaba a recuperar y ahora va a caer muchísimo y esto es pésimo para Brasil, para América Latina y sobre todo para la Argentina. También hay un gabinete que está muy fragmentado, muy dividido. Hay una puja interna muy significativa entre sectores que estaban tratando de alertar al presidente Bolsonaro sobre los efectos en la salud pública que iba a tener no tomar en serio la pandemia. Pero fundamentalmente, como vos muy bien marcás, acá el principal conflicto se está dando con gobernadores como Doria, João Doria, el gobernador del estado de San Pablo, que es el estado más importante, que abiertamente está desafiando la autoridad presidencial y muchos presagian, teniendo en cuenta el peso bastante acotado que tiene Bolsonaro en el Congreso, que puede haber algún conflicto institucional de aquí en adelante si efectivamente las consecuencias, tanto en materia de salud pública como económicas, son tan pesimistas como las que muchos presagian.